falsas doctrinas y algunas herramientas como para poder discernir en medio de un tiempo tan difícil, tan particular como el que estamos viviendo en esta era. Dos textos simplemente cito. Primera de Timoteo, capítulo 4. No voy a agotar el tema hoy, simplemente lo voy a introducir y seguramente el domingo próximo lo completamos, porque el domingo pasado prediqué largo, me dijo Roxana que prediqué largo. Me dijo, predicaste largo. Así que voy a predicar corto hoy. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 es un texto que estuvimos citando en estos días cuando nos juntamos y dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Cuando nosotros encontramos la palabra espíritu con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, del Espíritu de verdad y del Espíritu que guía a toda verdad. Si uno va a Mateo capítulo 7, creo que es el versículo 15, uno encuentra allí en el Sermón del Monte palabras del Señor Jesús. Y dice: guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Miren, Jesús ya hablaba de esto hace más de 2000 años atrás, y el Espíritu Santo nos deja para provecho nuestro en Primera de Timoteo que muchos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores. Y Jesús dice: guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos les conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué lo conocemos? Por los frutos, dice Jesús. No es por la oratoria, no es por la seducción que algunos tienen, no es por la simpatía. No, es por los frutos. Dice: lo que ustedes tienen que ver son los frutos, por los frutos van a conocerle. Y dice: guárdense de los falsos profetas. Un falso profeta es aquel que dice todo lo que la gente quiere escuchar y no lo que Dios quiere decir. Amén. Un profeta es aquel que comunica de parte de Dios, que tiene su oído. El profeta tenía su oído apegado a la boca de Dios. El profeta es el que comunicaba el juicio de Dios y llamaba al pueblo al arrepentimiento. Ese era el profeta en el antiguo pacto, ¿verdad? Un profeta es aquel que habla de parte de Dios. Y un falso profeta es aquel que dice todo lo que la gente quiere escuchar y no lo que Dios quiere decir. Y este tiempo tan particular al que nos toca vivir, yo no sé si vos te pusiste a pensar que somos la iglesia del tercer milenio. O sea, pasaron ya más de 2000 años de la primera iglesia, donde había falsa doctrina, donde había falsos maestros, donde constante y continuamente querían desviar a los hermanos de la fe centrada en Jesucristo y de la salvación mediante la fe por gracia. Y constantemente
proliferaban todo tipo de doctrinas. 3000 años después, imagínense cómo ha crecido todo esto. Somos la iglesia del tercer milenio, ya pasaron más de 2000 años de la venida de nuestro Señor Jesús, de la primera venida, de su andar en este mundo y de lo que Él enseñó e hizo, y de su crucifixión, resurrección y ascensión. Pasaron más de 2000 años. ¿Cuántas verdades se fueron aflojando en 2000 años? ¿Cuántas verdades se fueron desvirtuando en más de 2000 años? Si ya habían problemas, estando el Señor Jesús, y a 50, 60 años de que el Señor Jesús hubiese sido crucificado y resucitado y ascendido a los cielos, donde se escribieron las primeras cartas apostólicas, ya había dificultades y nos advertían acerca de doctrinas de demonios. 2000 años después, cuántas verdades se fueron aflojando y cuántas verdades se fueron desvirtuando en más de 2000 años de iglesia. Y cuánto cada uno de nosotros necesitamos volver a la verdad. Amén. A la verdad. Y la verdad para nosotros no es un conjunto de doctrinas solamente. Tenemos doctrina, tenemos palabra. La palabra es viva, es eficaz, es más penetrante y cortante que espada de doble filo. Es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Pero la verdad para nosotros es una persona. Y la verdad es Cristo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Necesitamos volver a la verdad y necesitamos volver a la palabra de verdad, la que ha sido revelada para nuestro provecho. La verdad para nosotros no es solamente la palabra, sino es la palabra y la persona de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Debemos ir a la persona y a la palabra, teniendo presente que el Verbo, dice Juan, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. El Verbo, la palabra, yo me imagino que cada uno interpretaba la palabra como se le da la gana, un poco como pasa hoy, donde cada uno interpreta como se le place, ¿verdad? Entonces me imagino que Dios dijo: cada uno interpreta como se le da la gana. Bueno, yo voy a agarrar la palabra, el Verbo, y lo voy a encarnar. Y el Verbo se hizo carne, para que ya no haya más problema de interpretación. Ahora hay un modelo a seguir, un modelo. Y yo no puedo errar, no puedo interpretar mal. Tengo la palabra y tengo el modelo. Amén. El Verbo se hizo carne. Necesitamos volver en estos tiempos tan difíciles y de tanta convulsión y de tanta mezcla. ¿Se acuerdan que hablamos y yo les dije: tengo que hablar un día acerca de la mezcla que hay? Porque encontré en un estado a alguien que puso una canción cristiana, y en el mismo estado, un poquito más adelante, que le agradecía a la Pachamama y le estaba ofrendando cosas a la Madre Tierra en los primeros días de agosto. Creo que celebran este tema. Necesitamos sacar la mezcla que hay en nosotros, el sincretismo religioso, la mezcla que se produce muchas veces en nuestra vida, y necesitamos volver a la verdad, a la persona de Cristo y a la palabra de Cristo, entendiendo que el Verbo se hizo carne y ahora tenemos un modelo. En su ministerio, el Señor Jesús, en parte del Sermón del Monte, leímos recién en Mateo capítulo 7, versículo 15, Jesús ya nos advertía acerca de los falsos profetas y de las falsas doctrinas. Así que en más de 2000 años, imaginémonos cómo creció, y lo podemos ver hoy con nuestros propios ojos. ¿Cuánto creció la mentira,
la deformación del Evangelio, la distorsión, la mezcla, lo podemos ver con nuestros propios ojos. También los apóstoles escribieron a la iglesia sobre este tema tan importante, procurando advertir, cuidar y alertar a los hermanos. Y saben, para mi sorpresa me sorprendí de cuánto hablaron los apóstoles de este tema. La palabra está llena de advertencias sobre este tema. Necesitamos tener en cuenta que estamos en tiempos finales, que se están cumpliendo señales por todas partes. Necesitamos discernir el tiempo espiritual que estamos viviendo. Tenemos que estar atentos, centrados, velando y orando. El apóstol Pedro, en una de sus cartas, en la primera, en el capítulo 4, en el versículo 7, dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Sean sobrios, estén despiertos, disciernan el tiempo espiritual que están viviendo. No duerman, porque cocodrilo que duerme es cartera. Mi hermano, el diablo no es vegetariano, el diablo come carne. Y Pedro nos dice en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 7, mas el fin de todas las cosas están cercas. Sean sobrios, estén despiertos, velen en oración, manténganse en una comunión constante. En muchas oportunidades vivimos distraídos, como si nada aconteciese. Es responsabilidad de todo discípulo de Cristo discernir el tiempo espiritual que estamos viviendo. En Mateo capítulo 16, versículo 3, ahí el Señor Jesús dice a los que estaban escuchando y a sus discípulos: ustedes pueden discernir el tiempo natural cuando ven que la nube viene por acá, el viento viene por allá, el cielo se pone de este color, ustedes dicen va a llover, y no pueden discernir el tiempo espiritual que están viviendo. Es menester de todo hombre, de toda mujer, discernir el tiempo espiritual que estamos viviendo. A mí me da la impresión que algunos parece que viven en Disneylandia, que no se dan cuenta del tiempo espiritual que vivimos. Y que es necesario ser sobrios, que es necesario velar, que es necesario orar. No podemos jugar a la iglesia, no podemos jugar a ser cristianos, porque el diablo no juega a ser diablo. Vamos a usar algunos pasajes bíblicos para ver la importancia de no ser seducidos por falsos maestros y por ende por falsas doctrinas. Una herramienta muy importante que nosotros debemos tener en cuenta para no ser seducidos por falsos maestros y falsas doctrinas. Nuestro único modelo a seguir como iglesia debe ser la iglesia nueva testamentaria, la que está en el libro de Hechos. ¿Ven? El modelo a seguir como iglesia debe ser la iglesia primitiva, donde encontramos su partida de nacimiento en Hechos. En el libro de Hechos hay que volver a releer Hechos. Uno encuentra la partida de nacimiento de la iglesia primitiva, está en el libro de Hechos. Y digo, ¿por qué necesitamos mirar la iglesia primitiva? ¿Cómo funcionaba? ¿Cómo se movía? ¿Cómo actuaba? ¿Se acuerdan que el domingo pasado hablamos de dar pasos concretos?
y dar pasos concretos en nuestra comunión con Él, dar pasos concretos en la unidad y dar pasos concretos en la extensión del Evangelio. Y que cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio público, no fue a alquilar un local a la inmobiliaria más cercana, ni talló un cartel en madera y compró 20 sillas y abrió las puertas y dijo, bueno, vamos a esperar aquí a ver qué viene, y puso un cartelito más chiquito en la puerta, aquí oramos y sanamos enfermos los lunes, los miércoles y los viernes. No hizo eso, sino que la Escritura nos da testimonio de que Jesús recorrió todas las ciudades y todas las aldeas, predicando el Evangelio del Reino, enseñando, sanando enfermos, echando fuera demonios, y comisionó también a los discípulos de esta manera. Así que los discípulos todos lo llenaron del Evangelio del Reino. Es importante ver cómo la iglesia primitiva, en cada lugar donde estaba, establecía el reino, predicaba acerca de Jesucristo como Señor, y aquellos que creían eran guiados, orientados, discipulados, enseñados, puestos en marcha. Si había que echar demonios, echaban demonios. Si había que sanar enfermos, ponían las manos sobre los enfermos. El modelo a seguir siempre es la iglesia del libro de Hechos. ¿Por qué me parece importante poner la mirada en el Señor, en los discípulos y en la iglesia primitiva? Porque siempre estamos mirando otros modelos de congregación, ¿sí o no? ¿Sí o no? Siempre estamos mirando otros modelos de congregaciones que predican, cuánta gente asiste, qué carismático que es el pastor. Nuestro único modelo de iglesia es la que encontramos en el libro de los Hechos. Y necesitamos ir ahí. Si nosotros queremos saber cómo tiene que funcionar la iglesia, que somos cada uno de nosotros, indefectiblemente hay que ir al libro de los Hechos. Primera herramienta. Segunda herramienta, no transformarnos en cazadores de falsos profetas o falsas doctrinas. Tenía un amigo que estaba todo el tiempo con YouTube pescando falsos predicadores y falsas doctrinas, y cuando pescaba algo y lo publicaba, y Dios no nos llamó a eso, a transformarnos en cazadores de falsos profetas y de falsas doctrinas. Conozco a muchos que se dedican a esto. Nuestra ocupación tiene que estar en vivir íntimamente con Dios, en una comunión íntima con Él. Esa tiene que ser mi ocupación y tu ocupación, no en cazar y denunciar a los falsos profetas, sino obviamente que si tengo que denunciar algo, lo voy a denunciar, ¿verdad? Pero mi ocupación y tu ocupación tiene que ser vivir íntimamente con el Señor, conocerle, conocer la verdad, incorporarla a mi vida y ejercitarme en ella. Un ejemplo que dimos muchísimas veces es que cuando a un cajero de un banco lo entrenan para que no pasen billetes falsos, no lo familiarizan con billetes falsos, lo ponen a contar dinero verdadero. Y está tan entrenado con la verdad que cuando llega un billete falso enseguida se da cuenta. Y esto es lo que tendría que pasar en nuestra vida. Tenemos que conocer íntimamente la vida del Señor, tener comunión con Él, una profunda intimidad con Él. Conocer al Señor es nuestra meta, conocer la palabra es nuestra meta, tener una experiencia con Él, ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando estamos tan familiarizados con la verdad, todo lo que no proviene de Él, nos vamos a dar cuenta. Amén. En Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42, dice que los discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles.
Perseverar habla de esforzarse, de algo que no es fácil, que tengo que poner de mí para perseverar. Habla de persistente, constante. Esto tiene que ver con mi carácter, que tenemos que ser perfeccionados en la doctrina. La palabra doctrina en el griego es didaké, que significa mandamientos. Nosotros hemos aprendido que el querigma, que es la proclamación del Evangelio y del hecho de Cristo, el querigma, la proclamación, apela a la fe, y que la didaké, que es la doctrina, apela a nuestra obediencia. ¿Amén? ¿Escucharon esto? Sí. Digo, toda la fe que no me lleve a obedecer es una fe enferma e incompleta. ¿Amén? Toda fe que no me lleve a obedecer la palabra de Dios es una fe enferma, incompleta y no salvadora. ¿Qué significa? Que no solamente necesito fe para recibir la proclama, sino que necesito fe también para obedecer lo que Dios demanda. Es por fe. Amén. Cuando hay una fe genuina, obedecemos y la manifestación de Dios es una realidad en cada uno de nosotros. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? En la cual perseveraban. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la que habían recibido de primera mano del Señor Jesús. Esa era la doctrina de los apóstoles. Ellos no creían ni en fábulas, ni en modas evangélicas, ni en mensajes motivacionales, sino en lo que ellos recibieron del mismo Señor Jesús, y con eso revolucionaron el mundo y todo lo llenaron del Evangelio de Jesucristo. Es tiempo de volver a Jesús y de volver a su palabra. Amén. Dijimos que nuestro modelo por excelencia es Jesús, que nuestro modelo de iglesia es la iglesia primitiva, no transformarnos en cazadores de falsos maestros y falsas doctrinas, sino que tenemos que conocer íntimamente al Señor. Un cuarto principio: los demonios más difíciles de ver no son los de Umbanda, ni los de Quimbanda, ni los de brujería, ni los de los satanistas. Esos son muy burdos. Esos se ven a la legua, son muy visibles. Los demonios más difíciles de discernir y de descubrir son los que trabajan a nivel de la mente. El campo de batalla donde el diablo presenta batalla constante y continuamente es tu mente y mi mente. Bueno, yo creo que hablé acerca de un libro que leí algunas cosas, todavía no lo terminé de leer, que es Cartas del diablo a un sobrino. Entonces le va relatando cómo trabajar en la mente, cómo ganar la mente. Y le dice, si vos ganás la mente con este tipo de pensamiento y lográs que crean esto y que crean esto y que crean lo otro, vas a controlar la vida de esa persona. Los demonios más difíciles de discernir no son ni los de Umbanda, ni los de Quimbanda, ni los de brujería, son los más burdos. Los más difíciles de discernir son los que trabajan a nivel de los pensamientos, con doctrinas muy finas y asolapadas que nos van desenfocando de la verdad día tras día.
Si a una verdad Satanás le pone 5% de una mentira, ya desvirtuó 100% de la verdad. ¿Se entiende? Si yo agarro una verdad y le pongo un poquito de mentira, ya esa verdad dejó de ser una verdad. Es una verdad adulterada, que está distorsionada. Y cuando una verdad tiene un poquito de mentira, ya se transformó en verdaderamente una mentira. Deja de ser verdad para ser verdaderamente una mentira. Y de esto está lleno. Y he escuchado cosas que la verdad me horrorizan, que en una verdad con un poquito de mentira desvirtúan toda una verdad. Dijimos en Mateo 7:15, el Señor ya, Jesús, nos advierte de que debemos cuidarnos de los falsos profetas, y un falso profeta es aquel que dice todo lo que la gente quiere escuchar y no lo que Dios quiere decir. Hoy vemos auditorios llenos, redes sociales saturadas de gente que escuchan doctrinas extrañas, entran sutilmente con mezclas de verdades y con motivaciones carnales. Por lo general son dulces a los oídos. Muchos de ellas justifican conducta que el Señor Jesús y la palabra condenan. Cuando encontrás algo que justifique conductas que la palabra y el Señor condenan, raja. Toda doctrina que te haga bajar la guardia contra el pecado no es de Dios. Yo creo que esto lo conté en una oportunidad. Estaba en una congregación, en un culto bastante concurrido y predicando un pastor bastante conocido, con el cual teníamos bastante relación. Y él dijo desde el púlpito que si sos un adúltero y un día levantaste la mano y le entregaste tu vida al Señor, vas a ser salvo como por fuego. Y dio un ejemplo que aquellos que viven en pecado, pero un día levantaron la mano y aceptaron al Señor, van a entrar a un lugar en el cielo donde van a estar un poco más lejos del Señor, como si fuera un cine o un teatro. Y dijo que los que vivieron en santidad van a tener lugares más cerca del Señor y los que vivieron así, lugares más lejos. Una cosa agarrada de los pelos. Una cosa agarrada de los pelos. Y yo me asusté ese día y entendí que toda doctrina que me haga bajar la guardia contra el pecado. ¿Y por qué digo esto? Porque si a mí me dicen que si yo soy un adúltero me voy igual al cielo, bueno, en primera instancia por ahí yo me voy a cuidar, pero si viene alguien a susurrarte al oído, que te mueve el piso y te empieza a atraer, vas a ver cómo el diablo va a empezar a hablar a tu oído y va a decir, si total, la salvación no se pierde, si total te vas al cielo igual, ¿qué sentido tiene? Yo me pregunto, ¿qué sentido tiene abstenerme de un montón de cosas? Bueno, dos sentidos. Primero, me abstengo de aquello que es pecado por amor a Dios, no por miedo, por amor, porque aquel que me amó tanto no merece que yo le falle. Me abstengo, amo la santidad por amor a Dios. ¿Ven? Y me abstengo porque tengo la esperanza de encontrarme con Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, dice la Escritura. Por eso necesitamos anhelar, desear la santidad, no santurrones, no santulones, sino hombres y mujeres santos, apartados por Dios y para Dios, que ahora por amor decidieron vivir en santidad para agradar a aquel que los llamó y dio su vida por ello. Eso es la santidad. Amén. Santidad no es simplemente dejar de pecar. Santidad es vivir apartado por y para Dios, porque me amó de tal manera que me alcanzó, me apartó, y ahora por ese amor yo quiero vivir una vida que le honre. El que ama es fiel, el que ama es leal, el que ama es cuidadoso.
para no ofender a la persona que ama. ¿Sí o no? Amén. Toda doctrina que nos haga bajar la guardia contra el pecado, mi hermano, hay que salir corriendo, porque el enemigo número uno que tengo yo, no es el diablo, soy yo mismo, que soy tentado todo el tiempo a través de mi propia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Son los apetitos carnales en mí que todavía no están siendo tratados. Entonces el enemigo número uno soy yo. La palabra dice: los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. El enemigo número uno soy yo. El diablo está en segundo lugar. ¿Y el diablo qué hace? Me presenta oportunidades para que yo exprese las concupiscencias que hay en mi vida. Me presenta constantemente oportunidades. Y como yo tengo áreas que no están tratadas, empiezo a ceder frente, pero Él me genera oportunidades. Toda doctrina que me hace bajar la guardia contra el pecado y me hace minimizar la gracia. Bueno, de esto tengo para contar tantas experiencias. En una oportunidad estábamos haciendo un programa radial hace muchos años atrás en una radio en Avellaneda, en un horario que eran creo que era de 3 a 4 o de 4 a 5. Ustedes me van a hacer recordar mejor. De 5 a 6 de la mañana. Todos los días teníamos un programa en esa radio, una radio bastante escuchada, una radio secular, y de 5 a 6 de la mañana teníamos un horario porque era el único horario que nos podían dar, y habíamos sentido de hacer una horita de radio, y para nuestra sorpresa teníamos 40 llamados en vivo a las 6 de 5 a 6 de la mañana. Nos llamaba el depresivo, el que no dormía, el que estaba enfermo, y orábamos. Bueno, cuando nosotros llegábamos salía otro grupo de cristianos que tenían un horario, creo que de 4 a 5 y nosotros de 5 a 6, una cosa así. Y cuando nos empezaron a escuchar de que compartíamos, nos dijeron: ustedes están equivocados, estamos en tiempo de la gracia, ¿cómo van a hablar de pecado? Estamos en tiempo de gracia. Bueno, algunos de ellos usaban la cabina, después nos fuimos enterando, porque recibimos mucha gente en esa época de esa congregación. Muchos usaban la cabina radial para tener intimidad sexual, chicas que quedaron embarazadas y que eran parte de la congregación ahí. Luego, al conocernos, se congregaron con nosotros mucho tiempo. Pero nos decían: estamos en tiempos de gracia, no hay que hablar de pecado, hay que hablar de la gracia. Y yo no tengo duda de que nosotros tenemos que hablar de la gracia, lo hacemos. La gracia es Jesucristo, pero también tengo que hablar de esta realidad del pecado, porque el problema número uno que yo tengo es con el pecado, con el viejo Juan. ¿De qué voy a hablar? ¿De qué me voy a cuidar? Y me acuerdo que cuando hablamos acerca de la impureza sexual, acerca de las relaciones fuera del marco matrimonial y todo esto, alguien vino a decirnos: pero usted tiene que tener en cuenta que si cayó David en una situación como esta, ¿cómo nosotros no vamos a...? Yo digo, qué ejemplo tonto, porque la palabra es clara, el Señor deja claro ahí en la Escritura casos como los de David para que no volvamos a cometer los mismos errores nosotros. Amén. Dios no hace contrato vitalicio con nadie, ni lo hizo con David, ni lo hizo con Saúl. El pecado nos aleja de Dios, y toda doctrina que me aleje de la santidad me aleja de Dios. Y de toda doctrina que me hace bajar la guardia contra el pecado, yo tengo que correr. Amén. Son dulces a los oídos. Muchas de ellas justifican conductas que el Señor y la palabra condenan, frases que escuchamos cotidianamente. Vos todo lo podés. ¿Lo escucharon? Vos todo lo podés.
Frases que escuchamos cotidianamente: el éxito está en vos. De algunos predicadores. Yo digo, no hay éxito en el reino de los cielos. Esa palabra no existe en el reino, no existe en la Biblia. No hay éxitos, hay victorias. Para que haya victoria primero tiene que haber cruz. Amén. Tiene que haber muerte. Pero no existe la palabra éxito. El éxito está en vos. ¿Escucharon algunos que cuando predican dice: soñá y pedí en grande? Soñá, sos hijo del rey, pedí en grande. Yo digo, el Señor Jesús, cuando enseñó a orar, les dijo a los discípulos: cuando ustedes oren, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y el pan nuestro de cada día. Y alguno podría decir: pero somos hijos del rey, no pida para cada día, pedí en grande, soñá, pedí abundantemente. Dios sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad cada día. Cada día, Señor, el pan nuestro de cada día, la provisión que necesito hoy. Vos vas a ser fiel, porque si me levanto, si abro mis ojos, si experimento un día más, me vas a dar lo que necesite en ese día. Amén. Frases como: el éxito está en vos, soñá, pedí en grande. Ejemplo de Jesús en el Padre nuestro: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El maná del que hablamos al principio, había que salir a buscarlo cada día. Uno puede encontrar predicadores con, bueno, no quiero nombrarlos, aunque debería, pero podríamos hacer una lista larga, que predican el evangelio de Mamón. ¿Saben quién era Mamón? Era el dios dinero. Y uno encuentra que muchos, en vez de predicar a Cristo, predican al dios Mamón. Es el evangelio del anticristo, haciéndonos sacar la mirada de Jesús para poner la mirada en el dinero. Predicaciones enteras para hablarnos de cuánto dinero hay que poder poner, de cuánto podés prosperar, de que podés cumplir tus sueños, que con el evangelio te podés hacer millonario. Mi hermano, la palabra dice: el modelo no tenía dónde recostar su cabeza. Las zorras tienen cueva, los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y el Señor Jesús se lo dijo a alguien en un contexto donde alguien que lo estaba escuchando le dijo: déjame que te siga. Y yo me imagino que aquel que quería seguir al Señor Jesús habrá visto el poder del Señor Jesús, habrá visto los milagros, habrá visto los demonios que salían y habrá pensado: si yo me subo a la ola de este, me hago famoso, me lleno de plata, y le dice: ¿me querés seguir? Te quiero decir esto. Interesante, porque el Señor le dice esto cuando alguien le dice que lo quería seguir. Seguramente vio la motivación que había en el corazón. Te quiero decir que las zorras tienen cuevas y los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Los discípulos lo dejaron todo por seguir al Señor. Ninguno murió millonario, ni arriba un camello último modelo. Yo no digo que Dios multiplica los panes, los peces, Dios prospera, Dios bendice, pero la motivación de mi corazón por la cual yo voy a buscar a Dios tiene que ser correcta. ¿Amén? Esto es muy importante para no comernos ningún sapo de falsas doctrinas y de falsos maestros. Jesús dijo: no se puede servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas, no se puede servir a Dios y a Mamón, no se puede.
También dice la palabra que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y también dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y alguno puede preguntar, ¿está mal tener plata? No. Si Dios pone mucha plata es para que la puedas disfrutar y para compartir con los que menos tienen. Lo que está mal es amar el dinero. Cuando yo amo algo más que a Dios, ahí está el problema. Y Jesús dijo, aquel que ama su propia vida más que a mí no puede venir en pos de mí. Y aquel que ama padre, madre, hijo o hija, qué duro que es esto. Aquel que ama padre, madre, hijo o hija más que a mí no puede ser mi discípulo. Aquel que ama su vida más que a mí no puede ser mi discípulo. Todo lo que se interpone entre mi amor a Él es un problema. Dios no compite con ningún otro amor. El primer y gran mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, ni un cachito para nadie. El Señor dice, por los frutos le conocerán. Por lo general vemos que si predican lindo, si junta mucha gente, si hay señales, pero nada de esto es lo que manifiesta qué somos y quiénes somos. Según la palabra y según el Señor Jesús, lo que manifiesta lo que somos son los... ¿Qué? Frutos. Los frutos. El fruto clasifica el árbol. Y es el proceso de la vida que tiene el árbol y de un proceso invisible, silencioso, interno, que se produce ese fruto que no se puede agregar en forma externa, sino el fruto viene de un proceso silencioso, íntimo, de una relación donde no muchos pueden ver, diría donde nadie puede ver, que es una relación silenciosa, profunda, vital con el Señor que empieza a manifestar frutos que no se pueden poner en forma externa. Y son los frutos los que clasifican el árbol. Deberíamos mirar el amor, porque el enemigo puede imitar todos los dones, pero no el amor, porque va en contra de su esencia. Amén. La mayor evidencia o el mayor fruto de que Cristo está en nosotros es el amor, porque el diablo podrá imitar todos los dones, pero no el amor, porque va en contra de su esencia. El amor refleja a Cristo en nuestra vida, su carácter. La importancia de estar sujetos a la cabeza que es Cristo, pero también estar insertados en el cuerpo. Qué problema que son los llaneros solitarios. Que no tienen su vida expuesta a nadie, que no rinden cuenta a nadie, pero predican lindo. Y a veces nos comemos tantas cosas, ¿no? De aquellos que vienen y dicen, no, pero ¿dónde se reúne? No, no se reúne en ningún lado porque Dios lo llamó a... No. La importancia de estar insertado en el cuerpo de Cristo. Sujetos a la cabeza, sujetos al cuerpo, dispuestos a rendir cuentas, tener la vida en luz delante de Dios y delante de los hermanos. Dice el Señor,
habla de lobos rapaces disfrazados de ovejas. El apóstol Pablo dice lo mismo en Hechos capítulo 20, versículo 29 al 32. Y el Señor Jesús da una lista de hombres usando con milagros y diciéndoles: nunca los conocí, hacedores de maldad. Es muy importante conocer al Señor como ser conocido por Él. Amén. Voy a dejar acá. ¿Qué es una doctrina? Definición de una doctrina. Porque dice que muchos escucharán doctrina de demonios y algunos apostatarán de la fe y algunos escogidos serán engañados. Una doctrina no son simples ideas sueltas. Toda doctrina se compone de una serie de principios bien ordenados y estructurados, los cuales dan forma a una manera de pensar y de creer. Es por eso que cuando una doctrina es creída y aceptada, viene a ser el eje rector de la conducta de quien la sigue. Amén. No es algo, sino es algo bien estructurado, bien ordenado, los cuales dan forma a una manera de pensar y a una manera de creer. La Biblia habla de muchas falsas doctrinas que me gustaría citar, pero en otro momento, tal vez el domingo que viene, para estar alerta, ¿no? Tipos de doctrinas. La Biblia da una lista larga, de tipos de doctrinas que desvían la fe de la Iglesia. Nuestra vida tiene que estar centrada en Él. Él es nuestro modelo. La Iglesia primitiva es el modelo de iglesia a seguir. Amén. Necesitamos volver